La cirugía guiada es una oportunidad que tenemos nosotros para planear en el mundo digital en dónde van a estar los implantes de nuestros pacientes para que al final del día podamos tener mejores resultados, más precisos y más seguros. Bienvenidos a este nuevo lunes literario en el cual vamos a hablar de qué factores importan sobre la precisión de la cirugía guiada en pacientes parcialmente edéntulos. Este es un nuevo lunes literario, es el inicio de otra temporada en la cual esperamos tenerlos con nosotros cada 15 días en estos lunes literarios. El día de hoy vamos a revisar este artículo que es del 2022 del Journal of Orthodontic Research Review y de una serie de autores pues, reconocidos. Vamos a empezar primero estableciendo qué es la cirugía guiada. La cirugía guiada se va dando, es una forma, como ya mencioné en la introducción, es una forma de hacer una cirugía no precisamente más rápida, no precisamente sin colgajos, no precisamente más llevadera para el paciente, sino más precisa. Claro que las otras características que acabo de mencionar se pueden dar, pero no son el propósito, no es el por qué fue inventada la cirugía guiada. La cirugía guiada fue inventada principalmente para poder poner los implantes en donde los queremos, porque es importantísima la posición tridimensional del implante para el plan de tratamiento. Con los avances de la tecnología como el cone beam, como el escaneo intraoral, como la impresión en 3D, se ha facilitado mucho realizar cirugía guiada. Personalmente yo realizo casi todas las cirugías de implantes de forma guiadas, siempre y cuando se den ciertos criterios que tal vez más adelante les mencionaré. Pero siempre que se puede, se trata de hacer una cirugía guiada. Aquí tengo escáner intraoral y aquí tengo impresora 3D. Nada más tengo que mandar a mi paciente a tomarse una tomografía computacional en haz de cono y listo. Entonces, con estos avances se ha facilitado mucho hacer este tipo de procedimientos. Es como el render de una casa, como vimos en la primera diapositiva. Aquí vemos el maxilar del paciente, la imagen en verde es el escaneo intraoral y la imagen azul es la planificación de la guía. Entonces, es como el render de una casa, pero en tu paciente. Te da opción de reducir el tiempo, te da una cirugía más segura porque sabes qué estructuras anatómicas están cerca o sabes de antemano qué procedimiento vas a necesitar hacer, si hay una regeneración ósea, si tienes que colocar membranas o qué tipo de membrana también. Entonces te da esa seguridad y esa predictibilidad porque pues ya sabes lo que vas a hacer. Dentro de la cirugía guiada hay dos tipos de guías principalmente. Las guías estáticas, como son las que conocemos normalmente, las que produzco yo, por ejemplo, aquí en el consultorio con una guía, con una impresora 3D. Y también hay guías dinámicas. Las guías dinámicas son aquellas que te permiten ir como, pues no improvisando, pero ajustando conforme van pasando la cirugía. Es la cirugía navegada, por ejemplo. Entonces, de esas no vamos a hablar el día de hoy, nos vamos a enfocar en las guías estáticas y ese es en lo que se enfoca el artículo. ¿Cuáles fueron los objetivos del estudio? Esto es muy importante porque tienes que saber, bueno, si voy a leer este artículo, voy a ver qué me va a ofrecer al final, de qué me va a hablar. Entonces, va a revisar la precisión y factores que afectan la cirugía guiada en pacientes parcialmente edéntulos. Y esto está entre comillas porque literalmente esto lo saqué del artículo, el artículo está en inglés, yo nada más lo traduje. Durante la planeación y ejecución de la cirugía guiada, que es un proceso relativamente largo desde que la empiezas a planear hasta que la ejecutas, pueden acumularse errores en cada paso, lo que resulta en desviaciones en la posición real del implante. Estos errores pueden ser técnicos o humanos. Y esto es algo muy importante que si estás considerando hacer cirugía guiada, pues debes de saber, aunque sea relativamente más fácil que hacer una cirugía de forma convencional, es un proceso que va acumulando errores. Es decir, si ya tu escaneo intraoral, por ejemplo, ya tiene algún tipo de desfase, tal vez tu escáner leyó mal, la luz no alcanzó a llegar hasta el fondo de alguna cavidad o de fondo de saco o algo así. Bueno, de ahí ya tienes
Tú sabes, tú debes de saber que tienes un porcentaje de error. A veces son factores que no puedes evitar, dices, me gustaría, pero bueno, por ejemplo, hay ciertos escáneres que no detectan muy bien los sitios edéntulos, es decir, esas brechas largas que es puro tejido blando. Entonces, bueno, si tu escáner es uno de esos, pues tú ya debes de saber que tienes que ponerte muy vivo a la hora de la planeación y a la hora de la ejecución, porque tienes cierto margen de error. Entonces, bueno, si ya empezaste con un escaneo intraoral, tal vez que no es óptimo. Y luego la tomografía también no está muy nítida, se ve borrosita, de repente se sobrepusieron dos estructuras, pues bueno, ya sabes que tienes otro porcentaje de error. Si tu impresora 3D estás empezando, no la ajustaste bien, no la calibraste bien y batallaste para que bajara en el paciente, ya sabes que tienes otro porcentaje de error. Entonces, todo eso se va acumulando y tú debes de saber medir hasta dónde decir, ok, mejor lo hago a mano alzada, mejor lo planeo bien, lo vuelvo a escanear, vuelvo a imprimir o que alguien más me imprima, mando al paciente a otro gabinete radiográfico, lo que sea, porque todo eso se va acumulando y te va a afectar a final de cuentas en la posición real del implante, que eso es de lo que se trata el día de hoy el artículo. ¿Qué metodología usaron? Esto es importante cada vez que vamos a analizar escritura científica, artículos científicos, debemos saber qué metodología usamos, porque por mucho que los resultados y la discusión sea de una cosa, si la metodología no es 100% fiable o si no te convence del todo, tal vez esos resultados pues no son tan fiables. Bueno, en esta ocasión se revisaron revisiones sistemáticas y metaanálisis. Sabemos que es dentro de la pirámide de la confiabilidad de la literatura científica, es de lo mejor las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Se incluyeron 18 estudios, de los cuales se analizaron 642 pacientes y 1,317 implantes. Esto es importante, más o menos como dos implantes por paciente en promedio. Puede ser que a lo mejor a un implante nada más le vieron un paciente, en un paciente nada más vieron un implante o en un paciente vieron 3 implantes. Entonces, bueno, desde ahí empiezas a ver, ok, a lo mejor aquí no hay tantos, por ejemplo, tantos Alon Force o Alon X, porque el promedio es 2 implantes por paciente. Entonces, bueno, si yo estoy interesado en conocer qué tanto margen de error tengo en la cirugía de arcadas completas, tal vez este no es el mejor artículo para revisar. Desde ahí nos vamos dando cuenta de ese tipo de detalles. También estas son cosas que plasmé literalmente traducidas del artículo porque es importante. La pregunta pico, que es población, intervención, comparación y resultado. ¿Qué factores pueden afectar el resultado de la precisión de la colocación? Fíjense, de la colocación, no de la rehabilitación, de la colocación del implante con cirugía guiada por computadora en pacientes parcialmente dentulos. Entonces, como les decía, tal vez si te interesa la cirugía, ver la confiabilidad en pacientes en Allonex, este artículo no es para ti. La pregunta se utilizó para construir la estrategia de búsqueda de la siguiente manera. P, pacientes, la población. Pacientes parcialmente dentulos tratados con implantes dentales. La I, la intervención. ¿Qué les hicieron? Colocación del implante mediante cirugía guiada. C, comparación. Implante planificado preoperatoriamente en el software y precisión en la colocación del implante. Se incluyeron varios estudios en los que se realizaron cirugías guiadas por computadora estática, les digo, en más de 10 pacientes parcialmente dentulos. Se consideraron elegibles para su inclusión los estudios que incluyeron parcialmente, totalmente dentulos. Eso es algo que en realidad, si te soy sincero, ni yo entendí por qué dicen primero que parcialmente y luego, pues bueno, también incluimos totalmente dentulos, con resultados satisfactorios y la evaluación de los pacientes parcialmente dentulos. El parámetro de precisión incluyó al menos la desviación angular, la desviación coronal en el punto de entrada y la desviación apical en el ápice del implante. Ahorita vamos a ver ese tipo de desviaciones. Hay un diagrama que se me hizo muy ilustrativo. Vamos a ver qué excluyeron. Esto es, como les dije al principio, ellos revisaron revisiones sistemáticas y metaanálisis. Entonces, cuando estaban leyendo a ver cuáles artículos metían para analizar y cuáles sacaban, se excluyeron de esta revisión los estudios que realizaron cirugías guiadas por computadora dinámicas, que incluyeron solo pacientes totalmente déntulos o pacientes tanto total como parcialmente déntulos con resultados insuficientes, que leyeron y como que no les hizo mucho clic qué tanto reportaron, entonces esos bye para afuera. Se quitaron informes de casos, estudios in vitro y en cadáveres, porque pues, son
Ese tipo de literatura científica son de la menor confiabilidad, ¿verdad? Entonces, por eso, para afuera. Artículos con poblaciones duplicadas del mismo autor y estudios con datos e información insuficiente para el resultado. Entonces, ¿qué tipo de desviaciones estuvieron revisando pues, en esta revisión sistemática? La desviación angular, que el implante en lugar de estar, digamos, recto, quedará en diagonal. La desviación coronal, yo lo quería aquí y me quedó acá, o yo lo quería aquí y me quedó acá. La desviación apical, yo quería que el ápice me quedara aquí a 2 milímetros del dentario o a 2 milímetros del seno, por ejemplo, y no me quedó ahí. Y de profundidad. Aquí está. Vean, la A, que es el ángulo, es la desviación angular. La B es la desviación coronal. La C es la desviación apical y la D es la desviación de profundidad. Este diagrama está muy claro, está muy sencillo, me gustó mucho, viene en el artículo, por eso las imágenes vienen en inglés. Bueno, ¿qué resultados? Esto es lo más interesante para todos, ¿no? Ya, órale, ¿qué encontraron? Los resultados, pues a grandes rasgos, la cirugía guiada es más precisa que a mano alzada y eso creo que es a poco, Sherlock. O sea, es algo que todos nos esperábamos, pero ¿qué tan precisa o precisa en qué parámetros? Entonces, compararon la cirugía guiada CAD-CAM, que es la que yo creo que ya se maneja más comúnmente en estos tiempos, que es la que les comentaba que hago yo, ¿no? La impresión 3D, con software de diseño y software de manufactura. CAD-CAM, Computer Assisted Design y Computer Assisted Manufacturing. Entonces, las CAD-CAM son las que hacemos con impresión 3D y las convencionales son las guías, por lo que entendí en el artículo, son las guías que se hacían con anterioridad con acetato. Se sacaba un modelo, se planeaba en el modelo la posición del implante y con un acetato se hacía una guía con un tubo. No me acuerdo qué tubo se ponían. Yo en realidad hice una vez una de esas y como para que no me contaran. Pero bueno, era como un acetato con un agujero y con un tubo para que por ahí entrara la fresa. Entonces, y era casi que meramente para marcar tu punto de entrada y ahí la quitabas y seguías a mano alzada. Esas son guías, dentro de las guías estáticas, están las guías semi-restrictivas y las guías restrictivas. Las semi-restrictivas son como esas que les platico, que más que darte seguridad por todo el procedimiento, nada más te indicaban en dónde para que de ahí tú ya vieras la angulación y procedieras a poner el implante. Las guías restrictivas son las que no te dan margen de error y que literalmente el tubo guía, que es el agujero por donde metes tú la fresa para empezar a instrumentar, eh, cabe nada más, o sea, la fresa cabe nada más así en el tubo guía completamente, que aunque tú te quieras ladear, no te deja. Entonces reduce muchísimo el margen de error. Y en el otro, como les decía, si es que era para todo el proceso, pues era más bien, es una guía en la que si tú te angulas, sí te da chance. A lo mejor no vas a hacer una cirugía completamente chueca, pero que sí había un margen de error mayor. Entonces, bueno, las guías CAD-CAM son más precisas. Hay diferencias significativas en la desviación angular, como les digo. Las CAD-CAM, depende mucho del sistema de implante, pero en la mayoría es la fresa y queda completamente apretada para que no te puedas angular a ningún otro lado. Y las semi-restrictivas, pues si tú entrabas así chuequito, pues sí, tal vez sí bajaba, ¿verdad? Entonces, bueno, eso tiene sentido. Ves y des. Aquí puse, es bounded edentulous spaces, o sea, un espacio edéntulo pues encerrado con fronteras, digamos, alguien parcialmente edéntulo, por ejemplo, a alguien que le falten los dos premolares o que le falte el primer molar. Entonces, que a los lados del espacio edéntulo haya dientes. Y distal extension spaces son, digamos, cuando ya después del canino ya no hay nada en posterior, que está todo en distal del canino edéntulo. Y pues obviamente las guías resultaron con más precisión cuando son en pacientes BES, cuando las guías tienen de ambos lados dientes sobre los cuales apoyarse. Y esto es algo que también es muy claro y es muy notorio, porque obviamente los dientes te dan estabilidad en la guía. Es diferente hacer una guía, bueno, no es, sí es diferente, no debe ser diferente, pero tú sabes, tú debes esperarte que si vas a hacer una cirugía de implantes, por ejemplo, para poner un puente en posterior, digamos que al paciente le faltan, no sé, los dos premolares y el primer molar,
y ya no hay nada, ya no hay ningún otro molar en distal, y quieres hacer la guía para colocar un puente, tú sabes que te tienes que extender a lo mejor hasta el otro canino, tal vez hasta los premolares, para que esa guía tenga estabilidad. A diferencia que si tú vas a poner un implante en el sitio de un primer molar, por ejemplo, y el paciente tiene su segundo molar y su segundo premolar, pues básicamente puedes hacer una guía corta porque con esos apoyos fijos de los dientes es suficiente para tener retención y tener estabilidad. Entonces, pues obviamente es más precisión coronal en el BES, más precisión coronal. Si se fijan, es coronal, o sea, es en dónde te queda, digamos, la plataforma del implante. Compararon también entre maxilar y mandíbula y no hubo diferencias significativas. Y estas son mis conclusiones prácticas. Estas son mías. Si te fijas, por eso no está la cita, porque son mías. Después de leer el artículo, te recomiendo que hagas la cirugía totalmente guiada y CAD/CAM cuando sea posible. Y esto debe tener un asterisco muy grande porque también hay ocasiones en las que tú quieres hacer cirugía guiada, sin embargo, hay otros factores en los que tal vez no es muy conveniente. El más claro, un paciente con apertura limitada. Si el paciente no abre tanto la boca, tal vez batalles para orientar la fresa, sobre todo si vas a trabajar a lo mejor en un sitio muy distal en la boca. Entonces ahí sí no es tan recomendable hacer una guía o que tú sepas que te va a pasar y tengas una manera de sobrepasar ese obstáculo. Por ejemplo, cuando estábamos en el posgrado, una de mis docentes, la doctora Alma García, saludos doctora, nos ayudaba tratando de que el paciente hiciera movimientos de lateralidad en la mandíbula para tratar de sobrepasar ese obstáculo. No siempre se puede, pero pues bueno, si estás consciente de eso, siempre, y hay manera de sobrepasar ese tipo de obstáculos, siempre te recomiendo hacer cirugía totalmente guiada y CAD/CAM cuando sea posible. Hay que poner, como les decía ahorita, especial atención en los espacios de sin apoyo dental en distal, porque es cuando la guía, al no tener un sitio fijo como los dientes, un sitio dentosoportado, sino en puro mucosoportado, pues tal vez puede tener cierto margen de error, se te puede mover. Entonces tú tienes que, desde que estás haciendo la guía, debes de tratar de sobrepasar ese obstáculo que tú sabes que te vas a encontrar en el futuro. Tal vez una guía más hacia fondo de saco, hacerla un poquito más profunda para que rodee completamente el reborde y no esté nada más apoyado, digamos, en la parte más coronal del reborde. Y la evaluación, tienes que evaluar bien desde el principio, desde la consulta inicial a tu paciente. Tienes que conocer cada paso para optimizar resultados y costos. Entonces, por eso te digo, tú debes de conocer a tu paciente. Sabes que esta paciente abre muy poquito, abre muy poquito. O sabes que sí abre bien, pero tiene los labios muy reducidos porque hay pacientes que te abren bien, pero la entrada es brutal. Los labios o que son muy nerviosos o que no controlan la tonicidad. Entonces, no, aquí no voy a poder, mejor aquí lo hago a mano alzada o aquí no pongo implantes, ¿verdad? También. Se vale decir eso, no todos los pacientes son candidatos a implantes y nosotros como odontólogos debemos de saberlo y de tratar de tener otras opciones para todos los pacientes. Haciendo un análisis crítico de, bueno, este estudio en realidad vale la pena o qué debilidades le veo yo, pues bueno, casi no se vieron estudios o sí, sí, pues casi no se revisaron estudios por variables. Si se fijan, revisaron nada más 18 estudios. Entonces, como para sacar conclusiones de cada variable, nada más con 18 estudios es muy poquito. Hay alta heterogeneidad en algunas comparaciones. Compararon, cuando vas a hacer este tipo de comparaciones, tienes que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Y creo que en algunas comparaciones compararon manzanas y peras. Sin embargo, pues bueno, no los culpo, es lo que hay al alcance, es del 2022, tal vez no había tanta literatura como es ahorita, o tal vez no tan confiable, porque les digo, para hacer un estudio de estos tienes que estar seguro que te estás basando en lo mejor de lo mejor. Y las limitaciones en la clasificación, hay que tomar siempre que lean este tipo de estudios, yo les recomiendo tomar las conclusiones que leen en el artículo, no como verdades absolutas, sino como tendencias, como algo que, ok, de tomar en cuenta cuando estás en una situación clínica similar a la que te están planteando. Entonces,
Aquí la pregunta es cómo cambia lo que acabamos de platicar, lo que pensabas o lo que sabías de los implantes. Eso me gustaría que me lo dejaran en los comentarios. Me gustaría ir nutriendo los lunes literarios pues, con retroalimentación para yo saber, pues bueno, si sirven, si no sirven, si les gustan, si no les gustan, temas que quieran abordar después también. Tal vez un cambio de perspectiva de los implantes nos lleva a abordar tal vez un lunes literario de injertos óseos o de injertos de tejido blando o desde cualquier otro tema. Entonces, ¿cómo cambia esto tu perspectiva? Y quiero cerrar invitándolos a seguirnos en cada lunes literario. Denle like al video, dejen sus comentarios, compartan este artículo, compartan este resumen con alguien al que le pueda servir. Los vamos a estar sacando cada 2 semanas los lunes literarios. Estas son las cuentas: YouTube, Periodoncista Chihuahua, y en Instagram me encuentran como doctor.dr.gonzález Moncayo. Los lunes literarios van a estar saliendo cada 2 semanas. También tenemos un nuevo segmento, se llama Contrángulo. Ahí voy a estar hablando un poquito más a fondo con dentistas, con amigos míos, con especialistas que la están rompiendo, no nada más en la odontología precisamente, sino en alguna otra área relacionada. Nuestro primer episodio es con el doctor Gerardo Rodríguez, CEO de Radiodent, el gabinete radiográfico donde mando yo aquí en Chihuahua, Chihuahua. Y con él vamos a estar hablando de cómo hizo Radiodent, cómo se le salió la idea, cómo la fundó, de dónde sacó el dinero. Va a estar bien interesante. No se lo pierdan, lo vamos a sacar el próximo lunes. Mientras, en Instagram los mantengo actualizados de todo el proceso, de todo lo que estamos viviendo en la odontología y sobre todo lo que me topo yo en la periodoncia día con día. Muchas gracias por habernos acompañado esta quincena, esta sesión. Nos vemos la próxima semana en Contrángulo y en 2 semanas en otro lunes literario. Hasta luego.